conforme al entendimiento que tenemos. Dios nos establece diferentes maneras de, por ejemplo, cuando yo lo explico de una manera, pero cuando lo explica el hermano Manuel, habla de lo mismo, pero desde diferente punto de vista. Amén, aleluya. Se van estableciendo y se van correlacionando las cosas de tal manera que al que no lo entendió de una manera lo va a entender de otra manera. Amén. Muchas veces es desesperante, hermanos, porque hay principios que el Señor nos explica y a lo mejor yo no sé explicarlo como Dios quiere que se lo expliquen. Entonces tenemos que establecer algo, y esto lo he estado notando. Tenemos que establecer algo, mis hijos, para cuando por ejemplo, gracias, cuando usted no entienda algo, no se bloquee, porque eso me bloquea a mí. Amén, aleluya. ¿Entiende lo que estoy tratando de decirle? O sea, cuando usted se bloquea y me pone cara de sígale, pero no estoy entendiendo, entonces se bloquea y lo estoy viendo que está bloqueado y me bloquea a mí. Entonces quiero fluir, pero su forma de estar bloqueado no me permite a mí seguir desarrollando el tema. Puede Entonces, ser que no esté bloqueado, que esté volando también. Estoy tratando de regresar. Sí, Entonces, si usted no me ayuda, por ejemplo, el día que pasó lo que no entendíamos muchos y que no sabía yo cómo explicarlo desde diferente punto de vista para que lo entendiéramos todos. Amén. Entonces, cuando pedimos el calcetín, cuando el hermano Benny, fíjese bien, yo no supe explicarlo de una manera, pero estaba muy atorado el hermano Manuel, pero no porque no entendiera, sino porque teníamos que encontrar otra manera de explicarlo. Amén. Para que la gente lo entendiera desde diferente nivel. Amén. Amén. Entonces, pero si usted no me ayuda, por ejemplo, usted quiere que se lo explique a la manera suya, ¡Santo! pero yo no estoy entendiendo su revelación la que usted está teniendo. Entonces, a mí no me molesta que usted venga y lo explique a su manera. Porque me está ayudando a mí y está ayudando a más gente. Amén. Amén. Está volando o está Santo. entendiendo desde diferente punto de vista Amén. y manera de ser. Amén. Entonces, eso, hermano, cuando usted tenga una manera de explicarlo, pues nos ponemos de acuerdo, pasa, lo explica para que se vea en la cámara, Aleluya, ¿sí? Pero no me bloquee ni se bloquee, sino o no me baje. ¿Cómo explicarlo? No perdamos la secuencia de la enseñanza. Ok, tenemos un principio que no todos lo han entendido. Aleluya. Perfecto, yo ya lo entendí a mi manera. Entonces, si hay gente que no lo entiende, entonces tiene que haber otra gente que lo entienda a la manera suya para Amén. explicárselo a su manera. Amén. Amén. Por eso Dios pone tanta gente en las iglesias, Amén. para que sea explicado desde diferentes Amén. puntos de vista. Amén. Igual que lo que acaba de hacer el hermano Manuel con las escrituras, darnos la relación de las escrituras, donde habla del alma, donde habla del espíritu y donde habla del cuerpo. ¿Qué es el hombre para que Dios tenga a bien mirarlo, o a bien enseñarlo, o a bien mostrarle, o mostrarse a sí mismo para que el mismo ser humano entienda un poco de lo que Dios quiere hablar para nosotros? Amén. Entonces, Dios pone muchos ejemplos a través de la Biblia para que lo entendamos, porque Él quiere darse a entender. Amén. La diferencia es entre el ser humano, que el ser humano no somos de las personas que les gusta pagar el precio por aprender. Amén. Somos gente muy cómoda, hermano. Somos gente muy floja para estudiar. Somos gente muy conformista. ¿Me entiende? Que aunque Dios nos diga que oremos, no oramos. Que aunque nos diga que hagamos X cosa, no Amén. lo hacemos. Amén. Cada servicio se repite y se repite y se repite. Y nos volvemos tan repetitivos que ya nos volvemos insensibles ante las cosas que Dios habla. Por eso Dios nos tiene que hablar de diferente manera. Amén. Fíjese bien, vea el mundo, hermano, y analícelo con usted mismo. Haga un análisis con el mundo y verá que usted y yo estamos igual. Analícese, por ejemplo. ¿Cuántas veces Dios nos dice, no hagas esto, haz aquello y haz aquello? Esto no lo hagas y sí haz aquello.
Sí, vea el mundo. ¿Desde cuánto tiempo está el Señor predicándoles de su venida? De las señales, de todo lo que tiene que pasar. Decía el hermano Manuel, son principios de dolores. Y es verdad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Amén. El Señor nos dice, no dice, no hagas esto, no hagas aquello. Haz esto, haz esto otro. ¿Sí? El Señor te dice, ora, ayuna. ¿Para qué? Para que tengas más comunicación conmigo, para que tengas una relación más directa conmigo, para poder entablar una plática contigo. Amén. Pero no, nos esperamos a que venimos a la iglesia y ya con lo que caiga, con lo que agarre, con lo que entienda, con eso me doy por bien servido, hermanos. Amén. Porque no hay un precio a pagar. Lo mismo Dios ha hablado y Amén. sigue hablando a través de todas las señales que están establecidas a través de la Biblia. Aleluya. Hace mucho dimos una enseñanza, hermano, y esto quiero retomarlo como a manera de nada más recordatorio. Amén. Dice la Gloria a palabra de Dios. Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Aleluya. ¿Se acuerda de esa enseñanza, hermano? Bueno, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y cuando se habla de que el amor de muchos se enfriará, tiene varias connotaciones, pero una de las principales es la espiritual, con la que Dios quiere tener una relación y que tengas un entendimiento. La mayoría de la gente no tenemos entendimiento respecto a esto porque no conocemos la naturaleza de Dios. Amén. 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 Dios tiene dos naturalezas, una de ellas es el fuego y otra de ellas es el hielo. Amén. Aleluya. Ok, fíjese bien, si en todo este tiempo Dios nos ha predicado a través de la salvación, sálvate, arrepiéntete, haz esto, haz aquello, ven que te estoy esperando, quiero que vengas a mí porque quiero salvarte, quiero que te Amén. reconcilies conmigo, ven conmigo, platiquemos y estemos a cuentas, Amén, amén. ponte a cuentas conmigo, Gloria y a si Dios. te pones a cuentas conmigo, yo te voy a conceder todos los deseos de tu corazón. Santo. Amén. Aleluya. Todas estas cosas nos ha estado hablando el Señor a través de su Hijo, hermanos. Amén. Amén. A través de Jesucristo, a través de los predicadores, de los evangelistas. Cuando menciona, fíjese bien, cuando menciona que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, ¿a qué se refiere? Cuente. Usted no, hermana Laura, porque usted ya conoce el estudio. Pero ¿a qué se refiere con que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará? Y le acabo de dar Una pista. a entender qué es lo que más o menos quiere hacer Dios. De muchos, no de todos. Se enfriará. Pero para que se enfríe, Dios va a hacer cosas que el ser humano no espera. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Predíqueme de ese tema. Predíqueme de ese principio que va a suceder en los últimos tiempos de esta creación. Cuente. ¿Qué va a pasar? ¿A qué se refiere Dios cuando habla de esto en su palabra? Y que para el conocimiento y el entendimiento de la mayoría es que Del humano. del ser humano, o de los que predicamos la palabra, o de los que predicamos cuando no teníamos suficiente entendimiento, era que muchos se iban a salir del cristianismo. Amén. Que muchos ya no iban a creer nada con Dios, que conociendo la palabra de Dios se iban a alejar de él, o sea, se iban a retirar y se iban a enfriar. Eso es lo que predicábamos antes de tener cierto entendimiento Amén. en la naturaleza de Dios. Sí, amén. Entonces, si empezamos a tener entendimiento en la naturaleza de Dios, fíjese bien, la naturaleza de Dios es fuego Aleluya. Gracias, Señor. Santo. y es hielo. Le falta la O. Está probando a ver si estamos en la clase. Le falta la S. Gracias. Muchos se enfriarán. Abajo. Muchos se No se enfriará.
enfriarán. Afuera, en la de afuera. Muchos se Él. Ah. enfriarán. Ok. Vamos a ver. ¿Por qué se van a enfriar muchos, hermano? Cuente. Dígame, ¿qué entiende usted con eso? Pues, como no hay entendimiento de la naturaleza de Dios, pues entiende uno, algo frío es algo duro, que no sirve, no lo puedes tocar. En los últimos tiempos, fíjese bien, si usted ve los anuncios de la venida de Jesucristo, dice, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, de terremotos, de movimientos telúricos y de que la luna y el sol se Oscurecerá y entonces darán su luz. son señales nada gratas para el ser humano. Amén. Porque al haber terremotos quiere decir que va a haber muertos, hermano. Amén. Al haber tsunamis quiere decir que va a haber muertos, hermano. Amén. Al haber inundaciones quiere decir que va a haber muertos. Amén. Y a causa de los que murieron, mucha gente se va a arrimar a Dios. Amén. Y como estamos en los últimos tiempos y el Padre es hielo, El hielo enfría. van a entrar a la naturaleza del Padre directo. Directo. Porque al Señor le urge salvar a los que son predestinados. Aleluya. Bendito. Gracias. Y el Señor Bendito Jesús. los va a hacer crecer de una manera tal, hermano, que el que se esté salvando en los últimos tiempos va a tener entendimiento acelerado de la palabra. Amén. Va a tener crecimiento acelerado en el entendimiento, en el conocimiento, en la relación Amén. y en la estatura. Va a crecer demasiado rápido. Aleluya. Porque en el Padre todo es automático, Amén. rápido. Aleluya. Amén. En el Hijo lleva su nivel. Pero ¿qué es lo que va a hacer Dios para que el crecimiento sea rápido? Y acelerarlo va a provocar Luchas y pruebas desastres en la tierra. fuertes. Cuando usted vea que está a punto de morirse porque viene un tsunami, cuando usted vea que está a punto de perecer porque está temblando, Me arrepiento, Señor. entonces usted Misericordia. va a tener que acordarse De Dios. de Dios. Y en ese momento, en el sufrimiento que está padeciendo, hermano, en el momento en que se esté ahogando, en el momento en que esté muriendo, en el momento que algo le esté pasando, que le esté doliendo, Aleluya. usted va a tener que acordarse de Dios. Amén. Dice, ¿qué llorar? Señor, me arrepiento. ¿Qué llorar ni que nada? ¿Me entiende? Porque Dios lo va a llamar. Porque usted está predestinado para ciertas cosas. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, si usted se ha estado negando de tantas cosas, y esto es para los que son convertidos también, ¿no? Amén. Porque hay muchos que no queremos crecer. Amén. Amén. Y el crecimiento viene a través del sufrimiento. Amén. Amén. Entonces, si a usted no le interesa, hermano, si ya es salvo y dice, no, pues yo con ser salvo me conformo, yo con eso hasta ahí estoy. Pero no es lo que piensa Dios de eso. Porque si usted escogió algo en la eternidad pasada, entonces Dios lo va a tener que acelerar, a como dé lugar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, a través del sufrimiento, a través de las luchas y de las pruebas, lo va a acelerar Amén. para Aleluya. que usted llegue al Santo. nivel que Dios tiene que Amén. hacer lo que llegue. Amén. ¿Se entiende esa parte o no? Amén. Entonces, hay mucha gente que predica que si estás sufriendo, que si estás enfermo, que si esto no es de Dios. Hay cosas como esas que vienen de parte de Dios. Muchas de ellas vienen de parte de Dios. Sí, amén. Aleluya. Porque hay algo que tienes que hacer tú
Y Dios tiene que hacer contigo para que termines tu crecimiento. Amén, aleluya. Santo. Entonces, si Gloria a estás Dios. viviendo en comodidad y estás en tu casa y no quieres salir, no quieres predicar, no quieres hablar del Señor, no quieres hacer nada para Él, bueno, pues está bien, no hagas nada para Él, pero vas a tener que crecer. Necesitas crecer. Amén. Y para crecer, Dios tiene que hacer algo para que crezcas. Amén. ¿Se entiende esa parte? Sí, amén. Entonces, Aleluya. si no quieres hacer nada, no lo hagas, pero no te quejes cuando Dios te esté haciendo crecer a su manera. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará o se enfriará. Van a entrar directo a la salvación a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de las luchas, de las pruebas. Sí, hermano. Hebreos 2:10. Léalo, por favor, sí. Dejé agarro. Bueno, Aleluya. Esa parte, mis hijos, es importante que usted y yo la tengamos. Hebreos 2:10 dice así: porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Aleluya. Por aflicciones lo perfeccionó, dice. Ok, dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Es lo mismo que leyó? No, Hebreos 2:10. No. ¿no está en Hebreos usted? Yo estoy en Hebreos 2:10. Sí. ¿Qué está leyendo usted, hermano? Hebreos 2:10. A ver, leamos. Porque convenía a aquel. Entonces yo leí Hebreos 3:10. Amén. 3:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, amén, aleluya. Amén. ¿A través de qué los perfeccionó? A través de las aflicciones. A través de las aflicciones. Si a Jesús lo perfeccionó. Amén. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos a retomar el tema Amén. para avanzar rápido con el Amén, estudio amén, amén, amén. de lo que estamos mirando. Estamos mirando lo que somos. Ya el hermano Meni dio un entre del tema, que somos cántaros. ¿Sí somos cántaros o no? Amén. Amén. Somos cántaros de barro, hechos de barro. ¿Sí? Amén, aleluya. Pero que somos recipientes y que tenemos un tesoro Amén. inmenso dentro de nosotros. Un tesoro de luz que tiene que resplandecer. Un tesoro de amor. Le voy a poner un corazón dentro de esto, Amén. hermano, porque aquí adentro de nosotros hay un tesoro demasiado hermoso. Pero fíjese bien lo que le voy a... No, déjenme mover porque quiero dibujarle algo. Porque la semana pasada nos quedamos como no entiendo, como no sé de qué está hablando. Y nos quedamos en el área Aleluya. de Jesús. los seres vivientes. ¿Se acuerda de eso? Que vimos Ezequiel Amén. y vimos los seres Amén, vivientes, amén, amén. y le hice una pregunta. Y esta pregunta casi nos lleva al enojo a todos.
Se fijó que casi estábamos a punto de deschongarnos. Es que yo dije, es que yo entiendo, es que no entiendo. ¿Se acuerda? Usted entendió que eran seres vivientes vencedores, pero los demás todavía no entendían que eran vencedores. Amén. Entonces hice una pregunta: ¿cómo es que se salvaron si todavía Jesús no existía o no había venido? ¿Se acuerda? Fíjese bien, le voy a poner aquí este trayecto. Si puede tomarlo en la cámara, hermano Manuel, por favor. Este es el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, ¿sí? Este es el Nuevo Testamento. Este es la cruz. Y quiero que quede claro para los que nos ven, hermano. Y quiero que quede claro para los que estamos aquí. Esta es la primera creación, la segunda creación, la tercera creación, y estos somos nosotros. Primera, segunda, tercera creaciones. Fíjense bien. Quiero que vea la triple naturaleza y quiero que vea el ojo para que entienda cómo fue que se salvaron los de las primera, segunda y tercera creación y cómo fue que sí fuimos salvos nosotros. No lo escuché. Por fe. Por la fe. Fíjense bien. ¿Cómo fue que fueron salvos la primera, segunda y tercera creación? Porque pusieron el ojo de la fe en el que había de venir. Había de venir. ¿Sí? O sea, miraron a través de la fe en el que había de venir. ¿Sí? En el Antiguo Testamento pasaba lo mismo. Ellos eran salvos porque tenían puesta su mirada en el que había de venir. Amén. A derramar la sangre. Sí, aleluya, amén. Amén. Esta misma sangre que se derramó en la cruz del Calvario, en el monte llamado Gólgota o la calavera. ¿Sí? Esto es del pasado al presente. Y aquí es del presente al pasado. Amén. Aquí estamos nosotros. Estos somos nosotros. Nosotros vemos a través del ojo de la fe al pasado. ¿Sí? Nosotros vemos al pasado y ellos miraban al futuro. Sí, amén, aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Está claro? Amén. Entonces quiero que esto quede claro. Esta es la primera creación, segunda creación y tercera creación. Nosotros estamos en la cuarta creación. Entonces todos ellos vieron, ¿sí?, al futuro y vieron a un cordero que iba a ser inmolado llamado Jesús. Póngale ahí futuro abajito de fe. Aquí. Ahí, abajito, sobre la línea. Vista o allá. Futuro. Y este es pasado. Amén. Entonces, todos nosotros hemos sido salvos por la fe en Jesucristo. Amén. 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 En el cordero que tenía que venir. La semana pasada no alcancé a explicar esta parte, hermanos, porque se nos agotó el tiempo y se nos acabó la batería de la cámara. Entonces, esto era lo que yo tenía que explicarles a cada uno de ustedes para que entendiéramos por qué somos salvos, cómo es que nos salvamos y cómo es que hay vencedores. Y quiero que vayamos al libro de Ezequiel. ¿Cómo es que hay vencedores? Porque la mayoría piensa que son querubines. Inclusive el hermano Meni dijo, en mi Biblia dice que son querubines. ¿Se acuerda, hermano Meni? Sí. Entonces, los querubines no pueden ser salvos por redención, porque son ángeles que no han pecado. Es un nivel de ángeles que no han pecado. Amén. Los ángeles, arcángeles, querubines y serafines
Ellos no necesitan salvación. Amén. O no necesitan de la sangre del Cordero para ser salvos porque ellos no han pecado. ¿A dónde vamos? ¿A qué escritura? Vamos a Ezequiel. Ezequiel 1. Vamos a ver los seres vivientes de nuevo, que no son ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines. Son seres vivientes. Amén. Amén. Ezequiel 1, vamos a Ezequiel 1. Gracias, Jesús. Aleluya. ¡Aleluya! Para seguir explicando este principio, hermanos, de que somos vasos de barro, pero que tenemos un tesoro dentro de nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Lo tiene, hermana Laura? Sí, amén. ¿Me lo lee, por favor? Uno desde el 1. No, me lee el 13 nada más. Oh, amén. 1:13. Amén. En el nombre de Jesús. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, Sí. como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Amén. Aleluya. Estamos estudiando la palabra antorcha. Antorcha, hachones. La palabra hachones es lapid. Y vamos a verlo en las concordancias electrónicas de nosotros, mis hijos, Amén. para ver que tenemos una antorcha dentro de nosotros de fuego alumbrando. Amén. Lo vimos en el ejemplo de Gedeón cuando pasamos al hermano Manuel, ¿sí? Amén. Amén. Para mirar que había una antorcha dentro de nosotros. Y de ahí empezamos a estudiar la palabra antorcha, Amén. que es lapid. ¿Sí lo tenemos? Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, vamos a las electrónicas para ver esto en las electrónicas. Amén. Ezequiel 1:13, por favor. Sí, amén. Cuanto a la semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, Amén. como parecer de hachones encendidos. ¿Y qué significa la palabra hachones, hermano Laura? Hachones es la 3940, Sí, lapid, 39:40. ¿Y qué significa? teas, antorcha, antorchas, Ujú. una antorcha, lámpara, llama. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces ya está entendiendo de qué estamos hablando. Amén. ¿O todavía no? Amén. Entonces, esta palabra hachones es una antorcha. Es la misma antorcha o la misma palabra que se refiere a cuando Gedeón fue a pelear. Dios lo envió a pelear. Sí, amén. ¿Se acuerda de la historia que vimos la semana pasada o no se acuerda? Sí, del cántaro y de... Del cántaro La con la trompeta. antorcha adentro y la espada. Amén. Cuando declaramos la palabra, ¿sí? Amén. Aleluya, amén. La palabra y la luz de la La palabra, palabra, amén. ¿sí? Nos hace que peleemos, pero que nos quedemos quietos, porque estamos usando la palabra y estamos usando la luz de la palabra. Amén, para ser ayudados, aleluya, para saber bendito, cómo pelear, para santo. ser instruidos por el Señor de cómo pelear en contra de nuestros enemigos, Sí, para que no aleluya. nos movamos, o sea, nos mantenemos quietos Amén. cuando Él envía a su ejército. ¿Se acuerdan que vimos la historia de, aleluya, de los ejércitos que tuvo que ver el ayudante de Eliseo, cuando Eliseo dijo que el Señor le abriera los ojos para que viera los ejércitos que están a favor de él? Y después Aleluya. vimos la historia de los leprosos, Aleluya, amén. ¿sí? Los 4 leprosos. Y fuimos viendo que hay ejércitos de Dios que trabajan o obran a favor de los que le servimos al Señor. Amén. Por eso la palabra de Dios tenemos que entender en el libro de Romanos, donde dice que todo obra para bien para aquellos Amén. los que amamos al Señor. Aleluya, amén. Santo. No los que
somos hipócritas y pretendemos amarlo. Amén. Bendito. Amén. No los que somos convenencieros y queremos todo, que Dios haga todo. Amén. Sino los que amamos al Dios que servimos y sabemos que hay un propósito en todas las cosas que suceden. Amén. Que pase lo que pase, Él está Amén. obrando. Amén, aleluya. Amén. Que suceda lo que suceda, Él está haciendo las cosas a favor de nosotros, Amén. aunque parezca que es todo lo contrario. Aleluya. ¿Lo tenemos? Entonces, estos hachones Santo. o estas antorchas encendidas representan a alguien muy especial que vive dentro de nosotros y se Amén. llama Amén. Cristo. Cristo dentro de usted y dentro de mí. Amén. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios con este jarro de barro? Quiere quebrarlo para que resplandezca la luz que hay dentro de nosotros. ¿Cómo va a hacer que resplandezca la luz que hay dentro de nosotros? Es a través de las luchas y de las pruebas, hermano. Amén. Es cuando vamos a declarar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. ¡Eh! Que pase lo que pase, Él está haciendo y obrando misericordia todos los días con nosotros. Amén. Amén, aleluya. Es difícil dar gracias en el dolor, hermano. Es más fácil dar gracias cuando hay abundancia. Amén. Uy, es tan bueno el Señor, pero cuando empiezan las luchas y las pruebas, ahí es donde empezamos a batallar para dar gracias. Entonces, si hemos aprendido a dar gracias nada más en las cosas buenas al Señor, estamos desbalanceados. Necesitamos el balance de las cosas, de dar Aleluya, amén. gracias en todo tiempo. Amén. Amén. Entonces, vamos a Apocalipsis para reafirmar Apocalipsis 4, para reafirmar esta palabra la que estamos viendo, porque quiero que vayamos y entendamos todo lo que Dios está haciendo en esto Amén, aleluya. y que confirmemos lo que Dios tiene para nosotros. Apocalipsis 4, ¿qué pasó? Apocalipsis 4, vamos a leer 8, 9 y 10, ya lo leímos la semana pasada, pero Amén. me quedé con la intención de que la gente entienda que no son seres Sí, amén. como ángeles o querubines, sino que son Amén. seres vencedores, personajes que vencieron en estas creaciones anteriores. Amén. Que de cada una de estas creaciones que hubo, siempre hubo vencedores. Amén. Aleluya. Amén. Que le ganaron al príncipe de maldad que gobernaba. Así como en esta creación gobierna Lucifer. ¿Sí? Así en las creaciones anteriores había otros gobernantes. Uno de ellos era padre maldad, madre maldad, y el otro fue Abadón en la tercera creación. Amén. Amén. Entonces, en cada una de estas creaciones había un ser de maldad que se corrompió, pues, que fue corrompido. Abadón Y fue que- el primero, ¿no? No, Abadón fue el último. No, el hijo. último. Padre maldad es el primero y madre maldad es el segundo. Abadón fue el tercero. Amén. Entonces, Apocalipsis 4, vamos a leer 8. Amén. No le escuché, hermano Medrano. El tercero fue Abadón. Sí, el tercero fue Abadón. Ok, gracias. Léame 8, 9 y 10, hermana Laura, para establecer Amén, este en el nombre de principio. Jesús. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, Amén. y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 Amén. es el Señor Dios Todopoderoso, Amén. el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Síganme. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Aleluya. Aleluya. Porque tú creaste ¿qué? Santo. Todas las cosas Y por tu y voluntad. por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Quiénes son estos seres vivientes? Los vencedores. Vencedores. Amén. Aleluya. Creación. Porque estos fueron redimidos, dice, de todo pueblo, toda lengua y toda nación. Amén. De pueblo, igual que usted y yo. Fuimos redimidos de pueblos, lenguas, naciones y familias. Porque si usted se fija, es raro que en una familia todos sean cristianos. Sí, amén. Aleluya. Porque Dios nos escogió de entre una familia para dar testimonio a esa misma familia de que sí se podía. Amén. ¿Me entiende, Aleluya. hermano? Santo. De que sí se podía. Porque el día que estén delante de Dios no van a poder decir, es que a mí no me dijeron. Sí, había quien te dijo, y es fulanito de tal, y te lo va a poner enfrente. De tu familia, de tu colonia, de tu ciudad. Aleluya. Va a ponerte las gentes que sí pudieron, porque fueron y son vencedores. Santo. Amén. Bendito. Luego, Amén. entonces estos seres vivientes son seres redimidos. Redimidos. Aleluya. Amén. Son personajes que fueron redimidos de toda lengua, linaje, nación. Por eso, hermanos, fíjese bien, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ellos mismos lo dicen. Amén. Fueron redimidos y fueron hechos reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, Aleluya. nosotros también tenemos la misma oportunidad y mejor todavía, porque ellos no tuvieron a Jesús. Amén. No tuvieron la sangre del Cordero como tal. Ellos fueron salvos a través del ojo de la fe. Ellos creyeron en esa sangre. Y sucedió lo mismo que sucedía cuando los sacrificios. La sangre vino sobre ellos a través de creer. Amén. Aleluya. Cuando creyeron fueron salvos. Amén. Santo. Lo mismo que hacemos nosotros Amén. regresando al pasado. Sí, Amén. aleluya. Amén. Aleluya. ¿Entendemos el principio? Amén. Santo. Aleluya. Entonces, vamos a ver, hermanos, este mismo principio, pero quiero que lo vean en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmo 102, 18, por favor. Aleluya. Salmo 102, 18. Bendita la sangre de Jesús. Jesús. Aleluya. Aleluya. Estos mismos Santo. redimidos, estos vencedores, a los que logren vencer, a los que lleguen a un nivel especial, Dios nos va a mandar a predicarles. Y lo acaba de decir el hermano Manuel en su predicación. ¿A quiénes? Nos va a mandar a predicarles a quiénes. A las generaciones. A las generaciones venideras. Y usted dijo, la mayoría pensamos, cuando no entendemos, cuando no sabemos, que es a los que van a nacer aquí en la tierra. Pero si Jesucristo viene mañana, ¿cómo les vamos a predicar a las generaciones venideras? Si Jesucristo está a punto de venir, de arrebatar a su iglesia, ¿cómo les vamos a predicar a las generaciones venideras? Entonces le vamos a predicar a las generaciones venideras porque hay una promesa de Dios. Es su palabra, hermanos, de que el que venciere, y yo lo haré columna, dice. Amén. Aleluya. Santo. ¿Lo entiende? Entonces léame el Salmo, por favor. 102. 18. ¿Qué dice? Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Ahí está, deténgase. ¡Aleluya! ¿Para qué se escribió esto? Para testificar Para dar testimonio Amén. las generaciones. a las generaciones o a las creaciones que han de Están venir. por venir, Y el pueblo que está por nacer o que va a nacer, van a adorar.
¿Cómo es que van a adorar a Dios si ellos no van a tener el sufrimiento, hermanos? Ellos no van a conocer el sufrimiento. ¿Sabe usted eso? Esas creaciones son del lado del placer del Señor. No van a conocer ni las luchas, ni las pruebas, ni el sufrimiento. ¿Cómo es que van a conocer y van a glorificar a Dios? Diga, ¿cómo va a suceder eso? Igual, por fe. ¿Cómo van a glorificar al Señor y van a levantar su nombre y a decir, Señor, eres bueno? Pero si siempre has sido bueno con ellos. Por la testificación. Por el testimonio, mijo. Por el testimonio suyo y mío, de que vamos a decir, no, hombre, qué bueno que naciste en este tiempo. Porque no sabes. Allá llorábamos, sufríamos, éramos así, ay, el Señor nos rescató y empezamos a dar testimonio. Y vino la sangre sobre nosotros y nos salvó y el Espíritu de Dios nos llenó y hizo maravillas con nosotros y nos levantó y conocimos la presencia de Él a través de su Espíritu y nos llevó. Sí, hermano. Como que va a parecer medio extraño, porque ahí muestra 4 seres de diferente estilo y como que vas a ver otra criatura media rara. Oye, fíjate, yo soy así, tú eres así, y como que pues, estás medio raro y estarle testificando. Todas las creaciones nuevas van a recibir el testimonio de aquellos que van a ser vencedores. Dios los va a mandar a predicar, a dar testimonio. ¡Aleluya! De lo maravilloso ¡Santos! que Dios fue con ¡Jesús! nosotros, que aún estando muertos en delitos y pecados, todavía Él tuvo misericordia, alcanzarnos, rescatarnos, darnos de su espíritu, darnos de su nombre, darnos de su sangre, para poder llegar a un crecimiento espiritual, para tener conocimiento de su voluntad, para saber que Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Hey! ¿Cómo la ve? Dice la hermana Higgs que ella calcula nada más 12 creaciones más. Son el cálculo que hasta ahorita ella sabe que Dios va a crear. 12 nuevas. Aleluya. ¿Sí? Entonces, conforme al número gubernamental de su nombre. Entonces, por lo pronto son 12, a las cuales los vencedores, Dios quiera, y vayamos y le demos testimonio. Amén, De aleluya. quién es Él, de cómo nos rescató, de cómo nos salvó, de cómo la sangre nos defendió, de cómo su nombre nos respaldó, de cómo su nombre nos resguardó, de cómo nos mantuvimos dentro de su nombre y su nombre se encargó de la mayoría de las cosas. Amén, ¿Me aleluya. entienden? Es a través del testimonio. Amén. Por eso es necesario, hermanos, mantenernos arrepintiéndonos Amén. para ser cubiertos por la sangre del Cordero en todo tiempo y en todo lugar. El arrepentimiento tiene que ser genuino, hermanos. Luchar por arrepentirnos cada vez que pecamos. Amén. ¿Me entienden? Amén. Luchar por estar conscientes en la casa de Dios de que venimos a adorarlo. Aleluya. De que venimos a entregar todo para Él y por Él. ¡Amén! Dejar a un lado la tibieza y el desánimo, hermano. Santo. Amén. Dejar a un lado todo lo que nos estorba para bendecir al Señor. ¡Jesús! Dejar a un lado y luchar por nuestra propia libertad espiritual en el templo de Dios. Amén. De luchar por bendecirlo en todo tiempo, por no prevalecer delante de las acechanzas de los enemigos, ni de los pensamientos hediondos, ni de las actitudes incorrectas delante de Dios. ¡Aleluya! Porque en vano es que vengamos a la casa de Dios con actitudes contrarias. Amén. Amén, aleluya. No nos volvamos Santo. como lo hacíamos antes cuando éramos católicos, hermano. Ir por religión a una iglesia que no servía de nada porque salíamos peor que como entrábamos. Amén, aleluya. Santo. Íbamos a cumplir un requisito como seres humanos, pero no había nada.
Estábamos vacíos, estábamos huecos, éramos pecadores y no conocíamos el arrepentimiento porque no habíamos sido enseñados para arrepentirnos. Amén. 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 No conocíamos el poder de la sangre, hermanos. Amén. Amén, aleluya. No conocíamos ni siquiera de la salvación. Amén. Teniéndola enfrente y siendo instruidos malamente por líderes. Corruptos. Sí, Señor, corruptos. Ciegos. Porque conociendo ellos la verdad, hermanos. Mire que si le va a contar el Señor como un pecado muy grande, porque sabiendo hacer lo bueno, hicieron lo malo. Sabiendo la verdad, corrompieron al mismo pueblo que les fue entregado para enseñar la verdad. Amén. Para enseñarles y ministrarles la salvación, para darles a conocer la sangre y el poder de la sangre, para darles a conocer el tabernáculo perfecto no hecho de mano de hombre, es a saber, de otra creación, y es Jesucristo. Ay, santo. Enseñar de Jesucristo y no de otras cosas triviales que envanecen al ser humano y no libertan, esclavizan y los llenan de pensamientos para cumplir muchos requisitos, como las mandas, por ejemplo. ¿Dónde están las mandas en la Biblia, hermano? ¿Dónde dice que te tienes que golpear y que te tienes que ir de rodillas para ensangrentarte y toman ciertos versículos bíblicos y los transversan? Porque si no es con sangre, dice. Pero la sangre del cordero. ¡Claro! Aleluya. ¡Claro! La sangre del cordero. Amén. Porque casi todo Es Purificado. purificado. Con sangre. con sangre. Sangre. ¿De cuál sangre? ¡De cordero! Cordero. Aleluya. No es ser humano, hermano. Amén. Del Cordero eterno. Su sangre no tiene poder. La suya y la mía no tienen ningún poder. Es pecadora. Amén. Amén. ¿De qué le sirve la sangre derramada en el piso o en el pavimento o en la banqueta o por donde usted va caminando? ¿De qué le sirve? De nada. Ya las mandas, ¿quién las mandó? ¿Cómo las hacía, pastor? Esos son inventos del ser humano, hermano. Inventos del ser humano. Si a usted le gusta ver películas, vea la película no, porque esa refleja mucho la verdad. Lutero, así se llama. Lutero. Fue un sacerdote que él quería en verdad, o sea, conocer la verdad y empezó a estudiar la Biblia. Y empezó a ayunar. Y Dios lo ministró a través de la Biblia. Dejó de leer tantas cochinadas que le ponían para que estudiara y se dedicó a leer la Biblia y a estudiar la Biblia. Y entendió que ni el purgatorio ni muchas cosas que la Iglesia Católica ha inventado existían. Las mandas no existen. Se inventaron para juntar dinero, para hacer dinero, para hacer millonarios a los sacerdotes, a los líderes eclesiásticos. Esa era la idea. Y cuando este señor puso sus cartitas puso sus reclamos, puso su lista de cosas que estaban equivocadas, mal enseñadas, terminó muerto, hermano. Amén. La iglesia lo persiguió hasta que lo mataron. Pero gracias a él, sí, hubo una reforma, hermanos. Amén. O sea, hubo mucha gente que entró a la reforma, pero de todos modos, este tipo de iglesias siguen buscando parte del catolicismo, porque él no se salió del catolicismo. Él quería que reformaran ciertas cosas que no están en la Biblia. No alcanzó a recibir un buen porcentaje, pero eso nos ayudó mucho a los que hoy conocemos y estudiamos la palabra de Dios. Porque si usted no se empapa de la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, y si usted no tiene entendimiento, y si sus ojos no han sido abiertos, pues va a seguir ciego. Y no va a entender lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y la mayoría de nosotros nos gusta estar ciegos, hermano. Amén.
Nos gusta que no nos muevan, que nos saquen de la comodidad que tenemos. Amén. Amén. No queremos reconocer Sí, que Señor. estamos viviendo en un error. Y Hasta que viene el Señor y nos golpea. Él mismo. Amén. Él mismo hace ese trabajo. Amén. Sí, Bueno, amén. vamos a continuar. aleluya. Aleluya. Vamos a Efesios 2. De nuevo. Efesios 2. Vamos a establecer. Aleluya. ¿Dos qué? Aleluya. Vamos a leer el 4. Desde el 4, mijo. 2, 4 y vamos a continuar. Yo Amén. creo que hasta el 7. Ya lo leímos, pero estamos corroborando lo que Dios tiene en su palabra 4 para establecer. al 7. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Me lo lee, hermana Laura? Pero Dios. 1352, hermano. Vamos a esperar al hermano Laura. Amén. Aleluya. 352. Aleluya. Amén, aleluya. Esta verdad que acaba de leer en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, lo corrobora estas escrituras para que vea. Amén. Para que vea que es lo mismo la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, Aleluya. gota por gota, renglón por renglón. Aleluya. Entonces, son principios que tenemos que estudiar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí, hermanos, para ser estudiado, para ser Amén. revelado y para que los Aleluya. misterios Amén. sean revelados a los que Revelados. quieren, Amén. a los que quieren buscar, escudriñar o escarbar en las palabras o en la palabra de Dios. Amén. Sí, aleluya. ¿Lo tiene? Amén. Me lo lee, por favor, hermana Laura. Pero Dios, que es rico, Pero Dios, dígale, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. no por obras, ¿verdad que No por no? obras. Amén. Dice, Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. léame de nuevo el 6. Y juntamente con Él, Y juntamente con Él nos resucitó. ahí deténgase. Primero estábamos muertos en delitos, en pecados, en transgresiones, Amén. en todo estábamos muertos. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Caminábamos como si estuviéramos vivos, pero estábamos muertos espiritualmente. No conocíamos de Dios ni teníamos esta luz dentro de nosotros Amén. para darnos vida. Sí, amén, aleluya. Después de que recibimos a Jesucristo y entró Sí, y levantó un trono y vino a su trono dentro de este corazón hediondo, ¿sí? Y puso su trono ahí, entonces sí, nos resucitó, porque estábamos muertos. Sí, amén. Después de muertos pasamos a vida cuando Jesucristo vino a nosotros y nos resucitó y hizo algo más importante todavía. Aleluya. Sígale, ¿qué pasó con nosotros? Ok, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí deténgase. ¿En dónde estamos sentados? En los lugares celestiales a la diestra del Padre. ¿Qué no estamos aquí? Amén. En el Espíritu. Eso quiero que lo entendamos todos. O sea, yo sé que usted ya lo entiende, mi niña, Espiritual. pero la mayoría de la gente no entiende esta parte. Aleluya. Por eso vivimos como seres humanos, como si no hubiera pasado nada dentro de nosotros. Sí, amén. Porque no alcanzamos a concebir que ya tenemos a Cristo Jesús dentro de nosotros, que está viviendo en nosotros, que nosotros vivimos sin Él. No, vivimos en Él. Amén. Aleluya. Sí, y que cuando... Mire, le voy a tratar de hacer esta explicación. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos y estábamos muertos. Cuando recibimos a Cristo, es como si una aspiradora Nos recogiera. nos absorbió dentro del Padre. Amén. Amén, aleluya. Es como si nosotros fuéramos una aspiradora pequeña que absorbió al Hijo. Y
vino una aspiradora más grande representando al Padre y nos absorbió a nosotros, al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre. Amén. Aleluya. Y estamos dentro de Él, espiritualmente hablando. Amén. Y estamos Aleluya. sentados. Amén. Mire. A la diestra. Santo. Se lo explico, hermano. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Santo. Gracias, Jesús. Señor, gracias. Aleluya. Sentado. Mire, quiero que entienda este principio. Amén. Aleluya, fíjese bien. Esto vamos a asimilar, vamos a que parezca una especie como de silla, hermanos. ¿Sí? Este es el trono, ¿sí? Aquí está Dios. Y a su derecha está el Hijo. ¿Ok? Entonces, él lo que hizo nada más es hacer más grande la silla. Amén. 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 La silla se hizo grande. Aquí está el Hijo. Y dentro del Hijo, ¿quién está? Nosotros. Nosotros. Aquí estamos nosotros, dentro del Hijo. Amén. Sí, entonces, fíjese bien. Ponga atención. Esta es la parte donde está Dios, pero aquí están los cielos, hermano. Debajo, sí, debajo de Dios, aquí está la tierra. La tierra. Quiero que entienda este principio, hermano, porque la mayoría no lo hemos terminado de entender. Amén. Y por eso no tomamos autoridad de lo que Dios nos ha dado. En Él. Amén. No porque nosotros somos algo, porque nosotros no somos nada, pero Él es mucho y estamos dentro de Él. Amén. Entonces, fíjese bien, Por gracia y Cielos. misericordia. ¿sí? Estos son los cielos. ¿Sí? Entonces, estamos sentados con Jesucristo. Sí, amén. ¿Sí? Amén. Aleluya. Y todo, o sea, recibimos la autoridad, porque la iglesia recibió autoridad, ¿verdad que sí? Amén. Entonces estamos por encima de ¿qué? De las potestades. Principados, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las... En los lugares celestes de maldad. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, estos son los cielos, aquí están las potestades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pisarlas, Pisarlas en el nombre de pisotearlas. Porque estamos dentro del Cordero y hay una sangre de poder en nosotros que nos baña, que nos impregna. Y cada vez que tengamos oportunidad, podemos pisar las potestades, las huestes, los principados, aleluya, de maldad que habitan en los lugares celestes. Pero para eso necesitamos estar en el Espíritu. Amén, aleluya. ¿Lo entienden? Para eso necesitamos meternos en el Espíritu, para ser transportados, llevados espiritualmente acá arriba. Sí, Amén. aleluya, amén. Cuando estamos acá arriba empezamos a pisar y a pisar y a pisar y a pisar. Y entre más gente esté en el Espíritu, más vamos a pisar y más huecos se van a abrir para que la presencia de Dios fluya, llegue a donde? A la tierra. Aleluya, santo. Y personas sean tocadas por el Espíritu de Dios, pero porque ha habido vencedores que están peleando acá arriba y aquí abajo. Los ejércitos, ¡Ah! aleluya. Santo. Aquí empiezo normal, Vale. me meto en el Espíritu y llego acá arriba, hermano. Sí, el Señor viene y nos transforma. Alas de águila llegan Aleluya. y somos levantados Aleluya. en el Espíritu. Amén, aleluya. Somos llevados en el Espíritu. Aleluya, santo, bendito. ¿Lo entiendes? Amén. Este principio necesitamos entenderlo. Por eso cuando oramos tenemos que meternos en el Espíritu para que el Espíritu venga y nos levante, Amén. nos lleve. Sí, Aleluya. aleluya. Y a Dios. ¿Sí se entiende? Amén. ¡Santa! Gracias, Si Señor. empezamos a practicar esto, hermano, Amén. Aleluya. esto va a ser derrotado más fácilmente. Amén. Pero como no conocemos el principio y no sabemos cómo hacerlo,
pues nada más declaramos la palabra, pero nunca nos metemos en el Espíritu. Amén. Amén. Por eso decimos, no sé cómo entrar, Exacto. no sé cómo subir. Sí, amén. Aleluya. Amén. No sé cómo llegar hasta ahí. No sé cómo. Yo no sé, pero tu Espíritu sí sabe. Sabe, Señor. Gracias, Señor. Estando yo en la isla de Patmos, aleluya, Aleluya. fui llevado, transportado en el Espíritu. Este principio está por toda la Biblia, hermano, entiéndalo. Amén. Juan fue llevado en el Espíritu. Amén. Pablo fue llevado en el Espíritu. Amén. ¿Y Felipe? Fue llevado por el Espíritu. Está en la Biblia ese principio. Es real. Lo que pasa es que no sabemos cómo practicarlo. No sabemos cómo venir delante de Dios y decirle, no sé subir allá arriba, pero tú puedes llevarme. Yo no sé cómo pasa. Yo no sé cómo sucede. Yo no entiendo ni siquiera el principio, pero está en la Biblia. Bendito, bendito. Y yo sé que tú puedes hacerlo. Gracias, Señor. ¡Ah! Oh, aleluya. ¿Está usted entendiendo? Amén. Es un principio muy hermoso que tenemos que empezar a practicar, hermano. Amén. ¡Aleluya! Empezar a decirle al Señor, wow, en verdad, a mí me encantaría que me pasara lo que a Felipe, lo que a Juan, lo que a Pablo. Aleluya, ser llevado en el Espíritu. ¿Quiere más? Elías fue transportado también. Santo. Enoc caminó con Dios Profetas. y Dios se lo llevó. Amén. Amén. ¡Aleluya! Está ese principio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hermanos. Amén. Aleluya. Está sustentado por la palabra. Y si está sustentado por la palabra, y ahí está, usted y yo podemos apropiarnos de ese principio. Amén. Bendito. ¿Entiende? Entonces, Dios quiere establecer una estrategia diferente de guerra. No nada más aquí abajo, sino aquí abajo y allá arriba. Estarlos tupiendo por los dos lados. ¡Ah! ¡Hey! La guerra por los dos lados. Hasta que se rinden, hasta que desaparezcan, hasta que se abra el hueco para que bendiga a su familia, a la mía. Aleluya. Que gente se salve. Que llegue la salvación. Que gente se salve, hermano. Santo. Pero como no entendemos el principio, batallamos demasiado. Pero si nos ponemos de acuerdo y le decimos, Señor, yo sé que se puede, ahí está. ¡Santo! Lo creo. Yo sé que se puede y yo lo creo que tú puedes hacerlo. ¡Hey! Entonces, si es tu voluntad, heme aquí, acabo de llegar, aquí estoy, no sé cómo entrar, no sé cómo subir, no sé cómo bajar, pero tú sí sabes hacerlo. ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Ah! ¡Llévame! ¡Llévame! Te pido por mi Padre, ¡Aleluya! también por mis hermanos, Gracias. en el Espíritu. Gracias, Jesús. Ay, aleluya. Continuamos, vamos a ver este principio. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Aleluya. Para mostrar qué, ¿a quiénes? A las generaciones venideras. Sí, a las generaciones venideras. ¿Quién le va a mostrar al Señor? En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿Qué es la gracia, hermano Meni? Su favor inmerecido. Entonces, vamos a ir allá a dar testimonio Amén. de que no éramos merecedores. Amén. No merecíamos ser salvos porque éramos asesinos, éramos mentirosos, éramos rateros, éramos idólatras, éramos fornicarios, adúlteros. Transgredíamos las leyes todos los días del Señor. Todos los días hacíamos lo contrario a lo que Dios pedía. Amén. Pero vino su gracia, aleluya, y su misericordia
Y Él hizo maravillas con nosotros, porque nos alcanzó, nos salvó, nos rescató, nos restauró, nos levantó. Gracia sobre gracia. ¡Ah! ¿Lo tienen? Bendito Dios. Aleluya, le leo de nuevo el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si estamos siendo entrenados, hermano, y tenemos a un Cristo dentro de nosotros, a un Cristo Jesús, Sí, aleluya. dentro de nosotros, entonces este tiene que expandir su territorio dentro de nosotros. Amén. Tiene que ir llenándonos cada vez más y más y más y más, Amén. hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aleluya. ¿Tenemos claro ese principio? Amén. Bueno, vamos al libro de Daniel, por favor. Quiero que vea quién tenía este principio en sus ojos. Aleluya. Daniel 10. Bendita la sangre. Amén. Amén. Aleluya. Jesús. Jesús. Cristo vive. Santo. Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Daniel 10, cuando lo tenga me dice con una ¿Y vez. es qué? Desde el 1, mijo. Ok, amén. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. ¿Ya lo tiene, hermana Lam? No. Es la página 1027. Sí. Aleluya. Amén. Se lo leo yo y usted me sigue con su vista, por favor, ¿sí? Amén. ¿10 qué? 10 desde el 1 y vamos a leer hasta el 6. 11. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande. Fíjese bien el principio del que estamos hablando. Del que le acabo de revelar que estamos sentados en los lugares celestiales. Amén. Aleluya. Venga. Dice. Le leo de nuevo el 1 porque está muy hermoso. Dice. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Qué es afligido? Aleluya. Aflicción, en quebranto, en ayuno. Estaba ayunándome. Estaba ayunando. Aleluya. Dice, no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro resplandecía ¿como qué? Un Como relámpago. antorchas. Su rostro resplandecía como, o sea, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ok, ¿qué tenían sus ojos? Antorchas. Sus ojos como antorchas de De fuego. fuego. Aleluya. ¿Qué palabra es esta? Lapid. La pila. Ponga atención. ¿Por qué el arcángel Miguel tenía sus ojos como antorchas? Porque desde que el Señor lo creó, sus ojos no se han separado del Cristo de la Aleluya, gloria. santo. Siempre está viendo Su mirada puesta en Cristo. y está puesta su mirada en el Cristo de la gloria. Aleluya. Por eso no se desvía ni a diestra ni a siniestra, sino que permanece dentro de la voluntad Voluntad perfecta de perfecta de Dios. Santo, aleluya. ¿Sí lo está entendiendo? Amén. Por eso el arcángel Miguel nunca se ha pervertido. Yo le aseguro que Lucifer lo tentó. Santo.
Yo le aseguro que Lucifer fue y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Vente para acá, mira. No te conviene de ese lado, vente para este otro lado. Y como el arcángel Miguel tenía su mirada puesta en el Señor, ni siquiera hizo por moverse. Cuando usted y yo tenemos la mirada puesta en el Cordero de Dios, en la sangre, en la salvación, cuando tenemos la mirada puesta en quién es Él y no nosotros, aunque vengan luchas, tormentas, tempestades, no nos vamos a mover, porque sabemos quién es Él y sabemos que estamos en Él y sabemos que Él está en nosotros. Amén, aleluya. Entonces, pase lo que pase, no va a suceder nada, porque estamos resguardados Amén. dentro de Él. Aleluya, amén. ¿Sí lo entienden? Sí, amén. Entonces, si Él permite que pase algo, es con un propósito. ¿Sabe qué se me figura, hermano? Haga de cuenta como que el Señor nos permite ir en el Espíritu y nos deja meternos en la roca y ver si ya más o menos cuadramos dentro del hueco que tenemos que entrar. Así se me ha figurado, ¿me cree? O sea, como que en el Espíritu Dios nos deja ir y movernos en ciertas áreas y decir, a ver si ya, no, estás muy gordo, vas para atrás, te falta tanto y te falta tanto y te falta aquello, todavía no entras. Así se me figura, que Dios permite que hagamos y que sucedan ciertas cosas. Entonces, Dios provoca algo, ¿para qué? Para hacer que eso que sobra nos sea quitado. Amén. ¿Lo entienden? Así lo he visto y así haga de cuenta se me viene como tipo visión de lo que es. Haga de cuenta como que queremos entrar a la roca, ¿sí? Y como que todavía no nos falta. Como que llegamos y nos atoramos, no alcanzamos a entrar. Como el gordito que quiere entrar en un tubo delgadito y se empieza a meter y pues no la libra. ¿Sí? O como aquellas personas que se ponían fajas y por más que le jalaban y le jalaban, no entraban en la faja. Amén. Así se me figura, en serio, así se me figura que, o sea, haga cuenta que viendo yo las cosas a nivel terrenal y a nivel espiritual, digo yo, como si, por ejemplo, cuando hemos estado gorditos y nos queremos abrochar el pantalón y le jalamos y le cerramos y no cierra. Al último, dejamos que se quede medio abierto, subimos el cierre, pero el cinto más o menos lo dejamos ahí como que para que no se alcance a bajar el cinto. Amén. Me ha pasado. Amén. Me ha pasado con los pantalones, no con las camisas, porque las camisas sí alcanzo a desecharlas, pero los pantalones están muy buenos todavía y como que todavía aguanto un mesecito más. Como que... y luego de que usted me hago las ilusiones, a ver si adelgazo este mes. Entonces a lo mejor sí me queda. Así se me figura, que cuenta que se me vienen ese tipo de visiones, pero vamos a continuar, mis hijos. Aleluya. Aleluya. ¿Entendió que tenía sus ojos puestos? ¿Entendió que tenía sus ojos puestos el arcángel o no? Sí, amén, aleluya. Vamos a ver, tenía un principio y lo vamos a ver con Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Vamos a Génesis 15. Aleluya. Génesis 15 y vamos a leer desde el 8. Ese está muy... Ese principio está muy hermoso. Y aquí quiero explicarles algo que ya hemos hablado, pero que nunca lo hemos establecido y nunca nos hemos ido a entenderlo como debe ser. Hemos hablado mucho de esta escritura, pero nunca hemos visto la parte que hemos entendido. 15 desde el 8. ¿A qué libro, perdón? Génesis 15. 15:8. Sí, Señor. Aleluya. ¡Jesús! ¿Ya lo tienen? Santo. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a esperar al hermano Laura y al hermano Neni. 15:8, amén. Sí. Amén. Aleluya. Dice, este es Abraham hablando, dice. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años,
quiero que vea ahí, es cabra, no cabrito, hermano. Amén. No es, Hembras. son hembras. Becerra, cabra. Ahí le va. Fíjese bien, los machos cabríos no eran machos cabríos, eran cabras. Aleluya, vamos a continuar. Bueno, podemos eso. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Amén. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Déjeme le hago una representación. Esto ya lo voy a borrar, mis hijos, ¿okay? Le voy a hacer la representación, por favor. Aleluya. Son los animales a la mitad, hermano. ¿Sí? Animales a la mitad. Es un chivo. Bueno, vamos a representar esto como la mitad. Es un chivo. No, una chiva. Una becerra. Es un palomino. Y una tórtola, ¿verdad que sí? Sí. Y las tenían que sacrificar, pero no las alcanzó a sacrificar, nada más las partió por la mitad. ¿Sí? Entonces, las partió por la mitad y él estuvo espantando las aves de rapiña que querían comer estos animales. Amén. Amén. Dios iba a hacer un pacto con Abraham. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Hizo el pacto con Abraham o no? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Con quién lo hizo, hermano? ¿Con quién hizo el pacto? Cuénteme. Bueno, hay dos cosas ahí. Sí. Una es que le dijo a Abraham que trajera, él cumplió su parte. Ok. ¿Sí? Y es parte de un pacto, tú tráeme esto. Sí. Pero el sacrificio Sí. y el pacto en totalidad, Sí. en este caso incluyó también al Padre, incluía al Padre que habló, tenía que el Hijo actuar y el Espíritu Santo coser. El pacto lo hizo con Cristo, Jesús. Porque Abraham se quedó dormido. Amén. ¿Por qué hizo Dios que Abraham se durmiera? Para que no viera. No. Porque el ser humano es muy difícil que cumpla un pacto con Dios, hermano. El ser humano hace muchas promesas, hace muchos, Amén. entre comillas, pactos. Que el ser humano no debe hacer pactos con Dios, tratos O promesa. o promesas, pero no pactos. Amén. El único que hace pactos es Dios. Y Dios hizo un pacto, ¿sí? Y le hizo una promesa a través del pacto a Abraham, que cumplió a cabalidad. Pero el pacto lo hizo con el Hijo, Amén. con Cristo Jesús. Sí, amén. Y le dijo, toda la tierra que pises va a ser tuya. ¿A quién le dio la promesa? ¿A Abraham o al Hijo? Cuénteme. Ambos lados, espiritual como terrenal. Fíjese bien. Amén. Aquí quiero mostrarle, quiero que vea, el hijo iba a ser, déjeme ver. Bueno, vamos a suponer, no estoy completamente seguro, pero el hijo iba a hacer este movimiento. Así. Sí, iban a caminar en medio de los animales, porque el pacto significa caminar en medio de los animales. ¿Lo entienden? Amén. ¿Sí? El hijo se ve lo que hice con el color, ¿no? ¿Va? No está muy claro, ¿verdad? ¿No? Bueno, sí lo alcanza a captar la cámara. Ok. Bueno, se lo voy a poner de este color. El hijo iba a hacer esto y el padre tenía que hacer esto.
¿Qué número es? 8. El número del Padre. El número del Hijo es el 7. Y el número del Padre es el 8. Ok, la palabra pacto significa caminar entre los animales. Cada persona que hacía un pacto, hermano, tenía que salir empapado de la sangre. Y eso era como el sello que confirmaba que se había practicado o hecho un pacto. ¿Sí? Amén. ¿Lo tiene? Sí, dale. Ok, entonces le quise dar a entender esto y le puse los animales: tórtola, palomino, becerra, cabra. ¿Y qué es la otra? Becerra, Carnero. carnero. Becerra, cabra, carnero, tortola. Carnero. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Ok. Le continúo leyendo. Aleluya. Dice, y tomó él todo esto, estoy leyendo el 10, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Le importó a Abraham si se comían los animales o no? No, se durmió. Él se durmió. ¿Pero por qué se durmió? Porque vino un sueño que Dios provocó sobre él. ¿Para qué? Porque no podía hacer un pacto con el ser humano, porque el ser humano no iba a cumplir el pacto. Entonces iba a ser un compromiso demasiado grande para Abraham, sabiendo y conociendo la naturaleza carnal, hermano, o la naturaleza del ser humano. Entonces, dice, sobrecogió, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Qué cayó sobre él? Gran oscuridad. Oscuridad. Dígame por qué cayó una grande oscuridad sobre Abraham. El Padre Para bajó, que no pereciera. porque a el la Padre presencia bajó del Padre. cubierto con las nubes. Lo Se protegió. tenía que cubrir con oscuridad. Lo protegió. Amén, aleluya. Para que no ¿Quién se muriera. tenía que cubrir? El Padre se cubre. Se cubrió Exacto. para que no pereciera. Entonces, resguardó a Abraham de muerte, hermano. Muerte. Aleluya. ¿Sí lo está entendiendo, no? Amén. Amén. Una grande oscuridad cayó. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Amén. Dice, bueno, se lo leo de nuevo para que lo vayan entendiendo. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó Sobre él. sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava. Esta es una Profecía. profecía que Dios le da a Abraham de los 400 años de esclavitud del pueblo que iba a estar en esclavitud. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió, fíjese bien ya. Primero le dio la profecía y luego después continúa. Dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía Un horno humeando. Y una antorcha de fuego. y una antorcha de fuego que pasaba Por entre los animales divididos. ¡Santo! ¡El Cristo! ¿Quién pasaba entre los animales divididos? ¡Cristo! Cristo, el Hijo. La antorcha, el Hijo, amén. Abraham
los animales. Amén. El que hizo el pacto fueron el Padre y el Hijo. Amén, aleluya. Había un gran horno. Un gran horno. Un gran horno. Amén. Donde se ponían los sacrificios, para que mejor me entienda. Amén. ¿Sí? Los sacrificios. Amén. Ok, había un gran horno. ¿Dónde nos quedamos? Dice, 7. se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ya vimos que es el Hijo, ¿verdad que sí? Amén. Es Cristo. Ahí mero. Dice, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego ya le menciona los cananeos, los eneseos, los camodeos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jereceos y los jebuseos. ¿Sí? Sí, Fíjese, aquí parece que la promesa y el pacto fue con Abraham. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Aunque Cristo se haya paseado entre los animales. Pero la palabra nunca se contradice, hermano. Vaya al libro de Gálatas y ahí le dice con quién hizo Dios el pacto. Aleluya. Gálatas. Vámonos. Gálatas 3. Aleluya. Esto me encanta, hermano, porque está bien hermoso. Cuando uno más o menos entiende un poquito más de la palabra. Gálatas, ¿qué? Gálatas 3, mira. Aleluya. Aleluya. Jesús, santo, bendito, Aleluya. Vamos a leer desde el 8. santo. 3:8. 3:8. Sí. Amén, aleluya. Página Santo. 1346. Aleluya. Aleluya. Gálatas Desde el 3, 8. 8. Vamos a empezar desde el 8. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Santo, amén. Me falta el hermano Meni. ¿Ya lo tienen, Meni? Listo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál fe? La fe en el pasado al futuro, del futuro al pasado, por el ojo de la fe, ¿sí? Sí, amén. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Sí, De amén. modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? Amén. Dice, aleluya. Quiero brincarme Santo. para no confundirnos. Ok, brínquese hasta el 15. Ahí mismo en el 15. Hermanos, Amén. hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjense bien, a Abraham y a su simiente, no a sus simientes. Amén. Es singular, no plural. Amén. No dice a los o a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Dice, y a tu simiente, la cual es, Cristo. Cristo. ¿con quién fue el pacto? ¿No se entendió? Amén. En Cristo. ¿Sí se entiende o no? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿sí? Y a su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham?
Cristo Jesús. No las simientes, plural. No a los hijos ni a la descendencia de Abraham, sino a la simiente de donde venía Abraham. De donde había venido Abraham. A esa simiente fue a la que se le entregó la promesa. Por eso Abraham tuvo que quedar dormido, resguardado y protegido para que Dios no lo destruyera. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a leer de nuevo. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Amén. ¿Sí? No dice a las simientes. ¿Se entiende hasta aquí? Amén. Amén. Dice, como si hablase de muchos, sino como de uno. Amén. Y a tu simiente, o sea, aquí vuelve a recalcar, y a tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿Con quién fue hecha la promesa? ¿Con quién fue hecho el pacto? A Cristo. Amén. Ahora, el pacto fue que toda la tierra que pisase los pies ¿de quién? A tu simiente le daré toda esta tierra. Amén. ¿Sí? Amén. La que ¿Cuál tierra? La que pisaren sus pies. Amén. ¿Sí? Santo. ¿Cuándo empieza a pisar esta tierra? Pues cuando lo recibimos. Cuando lo recibimos. Amén. Cuando lo recibimos, le damos la autoridad de empezar a pisarla. Amén. Aleluya. Ok, le promete esta tierra, pero también le promete toda la tierra, Sí, amén. porque toda le va a pertenecer a él. Le pertenece. Ahorita está en manos de Lucifer. Le pertenece. Que le esté dando chance es otra cosa. Ahorita tiene la potestad, Amén. pero él la hizo. Por lo tanto va a ser redimida. Amén. La tierra todavía no ha sido redimida. Va a ser redimida. Aleluya. ¿Sí o no? Sí. Amén. Por eso es el príncipe de este siglo. ¿Se entiende? Amén. Entonces, ¿ya quedó claro o lo explicamos de diferente Amén. manera? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, amén. Se entiende que cuando Cristo viene a nosotros, Él empieza a pisar. ¿A quiénes le tocó? Bueno, a los que cultivaban el maíz o el frijol, más bien el frijol. El frijol tenía que ser golpeado o pisado, ¿verdad que sí? Amén, amén. ¿Sí o no? ¿No le tocó, hermano Meni? Me acuerdo yo que aventaban la cantidad de frijol con todo y ramas, lo que alcanzaban a arrancar, y dejaban que medio se secaran. Entonces, cuando medio estaba seco, subían a los niños principalmente a pisar. ¿Para qué? Para ir quebrando y que el mismo frijol fuera saliendo. Después ya nomás sacaban las ramas y los pedazos que iban. Entonces sí, lo terminaban de limpiar. Era un proceso de limpieza del frijol. ¿A quiénes les tocó? Pero yo con nosotros, con animales. ¿Cómo le hacían? Con las mulas. ¿Pero cómo le hacían con las mulas? Caminaba. ¿Ya ven? ¿Verdad que sí? Amén. Subían los animales al frijol, ¿verdad? Y lo hacía estaca y luego nomás le ponía así como una banqueta alrededor y ahí comenzaba uno con las mulas hasta que ya se molía y luego en la noche venía el aire y luego lo aventaba. Era lo que le llaman el tamo, ¿no? Amén. Lo agarraban y ¡shum! Y esperaban que el aire se llevara aparte. Paja. Y el frijol limpio, y después lo... O sea, para que vea cómo es el sistema del ser humano, es muy parecido al sistema que Dios estableció en muchas áreas, en muchas cosas. ¿Me entiende? Entonces, esta tierra está siendo pisoteada. Entre más se mueve Cristo dentro de nosotros, Paja. más duele. Quebrando
Sacando toda la paz. ¿Sí? ¿Cuál aire representa? El Espíritu Santo. Aleluya. Santo. Entonces el ser humano aventábamos el frijol para arriba y esperamos que el aire literal se llevara el tamo y la Amén, paja y amén, todo. amén. Aquí es el Espíritu de Dios, mis hijos. Quebrando la simiente. ¿Lo entienden? Quebrando la ¿Sí está claro? simiente. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar porque este estudio está Estás quebrando muy mi hermoso. simiente y Aleluya. no cesarás. Vamos a ver en el libro de Isaías. Isaías 62, por favor. Me quedé. Se quedó que mi niña. ¿Alucinando? Sí, me perdí de lo que estaba escribiendo. 62, hermano Navarro. Isaías. 60. Isaías. Aquí le voy a comprobar, hermano, con la palabra de Dios, Aleluya, amén. que está hablando, Página 865. está hablando de Cristo y de Jesús. Juntos. Aleluya. Juntos. Dice. Aleluya. ¡Santo! Y me voy a apurar porque ya no tardan en empezar. ¿62 qué? En empezar allá. Amén. 62. 62. Vamos a leer el 1 nada más. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos para que, Aleluya. Amén. Amén. El 1. sí, en Amén. voz alta para que se entienda? Una. Aleluya. Dos. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén. 1, 2, 3. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una... Antorcha. Santo. ¿No lo entendieron? Por amor de Sion no callaré. Y por amor de